Ya estamos aquí, amigos. Gracias por estar una vez más en este su programa de la Agenda en Red con Humberto y Duarte, y le doy la bienvenida también a mi compañero de transmisión, a Jorge Núñez. Jorge, Hola Humberto, ¿cómo estás? bueno, el tema que vamos a tocar hoy creo que le va a importar mucho a ustedes por todo aquello que se ha dado a conocer de acuerdo a lo que sucedió con el INE, de Lorenzo Córdoba, también del llanto, cómo lloró este Noé Murayama cuando se despidió Ciro Murayama, Ciro Ciro Murayama. Murayama cuando se despidió del Lencho. Ahí en plena sesión se le quebró la voz y se le humedecieron los ojos porque no podía creer que ya se iba a despedir después de tantos años del Lencho Córdoba. En fin, una peliculesca reacción de parte de Ciro Murayama. Y también el otro, ¿no? Lorenzo Córdoba, emocionadísimo porque estaba llorando por él, por su despedida. Este personaje también bastante especial. Bueno, el tema de hoy es lo que afirmó el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, de que con el fin del periodo de Lorenzo Córdoba termina una etapa negra en el INE, y además perfiló que el expresidente del instituto y el ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina podrían estar sujetos a investigación por supuestas irregularidades. En entrevista en Tabasco, luego de inaugurar el estadio de béisbol centenario en esta tierra, en Villahermosa, fue cuestionado sobre la nueva etapa del INE y expuso que ya aparecerán seguramente algunas series de irregularidades. Nos han comentado, dijo el secretario de Gobernación, cometidas por el señor Jacobo. Cuestionado sobre un supuesto carpetazo por parte del ahora ya expresidente del INE a investigaciones sobre irregularidades electorales cometidas por Enrique Peña Nieto, dijo que por muy Lorenzo Córdoba que sea, no tiene facultades del Ministerio Público, entonces habrá que revisar qué fue lo que fallaron. Como todos los servidores públicos, dijo que estamos sujetos a escrutinio, podemos ser investigados por posibles responsabilidades, pero aclaró que el gobierno federal no tiene facultades de investigador, fiscal o ministerio público, por lo que corresponderá a las instancias responsables. Claro, tendrá que haber una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, porque son dineros que provienen del erario, y entonces ante ello, bueno, tienen facultades para poder revisar totalmente a estas personas que ejercieron el poder público durante tantos años. Y como cabría esperarse, Humberto, pues ya hubo una respuesta por parte del ahora expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien acusó una persecución política, que dijo que vendrán tiempos difíciles y que ellos, me imagino que se refiere a Edmundo Jacobo, a Ciro Murayama y a él mismo, están preparados para enfrentar lo que llamó esta persecución por parte del poder. Hay que ver hasta dónde llega pues todo esto, porque si lo dijo la mano derecha del presidente López Obrador, como es el caso de Adán Augusto López Hernández, pues hay que tomarlo muy en serio, porque con seguridad yo creo que se han encontrado algunas anomalías, que hay tela de dónde cortar y seguramente se estará informando en los próximos días o las próximas semanas al respecto. Bueno, pues hay que confiar, creo yo, porque todo esto que sucedió incluso en los últimos días, cuando este señor Edmundo, pues por el plan B, quedó afuera y el Tribunal Electoral Federal lo reinstaló de nueva cuenta, mucha gente se preguntó, bueno, ¿y por qué regresó, no? Por dignidad no hubiera regresado, pero él regresó a cobrar, esa es la gran realidad. Eso es lo que yo en lo particular creo que pasó. Él venía por lo que le correspondía y lo que le tocaba de acuerdo a su tiempo y que estuvo trabajando ahí, 14 años o algo así. Entonces, la bolsa fue muy atractiva, se dio a conocer, se abrió realmente el ostión por parte de un consejero de Morena, ahí en este instituto electoral, y tuvo que abrirse todo el caso de por qué llegó casi a 10 millones de pesos la liquidación o la salida de este señor Edmundo. Se habla de que hay, Jacobo, se habla de que hay gastos que no se están suficientemente sustentados, se habla también de dispendios, se habla también de que hay guardaditos, entre comillas, en el INE, que también no se habían hecho públicos, y creo que si el secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, hizo esa declaración tan delicada en el sentido de que seguramente
detectarán algunas irregularidades, pues quiere decir que efectivamente así será. Estas declaraciones, como sabemos, no son obra de la casualidad, ni al calor de una declaración con los medios de comunicación, ni menos en un cargo tan importante como es el ser responsable de la política interior del país, sino todo esto viene porque se tienen ya, como se dice coloquialmente, los pelos de la burra en la mano. Entonces, pues habrá que revisar cómo se van a dar estas investigaciones y qué regularidades presuntamente, porque eso también no hay que desde este momento, claro, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en estos tiempos del lenguaje que se utiliza en términos legales y estas presuntas irregularidades, y ver hasta dónde se pueden confirmar. De procederse legalmente ante los tribunales contra Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo y algún que otro consejero, pues sería la primera vez en la historia electoral de nuestro país que se procediera legalmente a revisar exactamente el pasado administrativo de estos tres personajes. Como sabemos, Luis Carlos Ugalde fue consejero del INE, salió perfectamente, no hubo ningún tipo de investigación sobre él. También sabemos que salió otro, Woldenberg. José Woldenberg también salió, tampoco hubo ningún tipo de indagatoria. Entonces sería la primera vez que se estaría investigando. Porque salían bien, no tenían ningún problema, hicieron lo que hicieron, salían bien, no había una autoridad que vigilara cómo manejaron tantísimos millones de pesos en las elecciones, nadie los cuidaba, estaban completamente, sus manos estaban sueltas totalmente. Ahora sí hay un gobierno pues que tiene tiempo que está tras de ellos en cierta forma, y no hay que olvidar, porque hay que decirlo, Lorenzo Córdoba se mofaba del presidente, se enfrentaba con él, no le importaba respetar la investidura presidencial, que aunque se diga lo que se diga, Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México y tiene una investidura presidencial, y ellos es una parte, platicamos, hay una parte de un sistema político que es el electoral, pero todo lo que se maneja ahí proviene de un erario, proviene de un presupuesto federal para que se mantenga toda esa estructura. Pero estos señores, en lugar de ser respetuoso mínimo, pues simplemente iban al tú por tú con el presidente, lo ninguneaban, se burlaban de él, se jactaban, se quejaban en Estados Unidos, llegaban allá a ponerlos mal, y ahora, bueno, ya se va, ya no tiene nada, simplemente ya es un ciudadano como usted, como yo, no tiene ningún cargo público, tampoco ninguna posición de un curso de poder por una responsabilidad pública, exacto, por un fuero, tipo de fuero. Por un fuero, no, nada, está igual que usted y yo. Entonces, lógicamente que ya se puso, lógicamente, el chaleco de víctima y de que vienen por mí y que voy a ver cómo me defiendo, pero bueno, él tendrá con mucha certeza, él tendrá por dentro todo lo que hizo bien o lo que hizo mal, donde dejó alguna cola ahí bastante visible y por donde lo pueden agarrar, por hablarlo de alguna forma coloquial. Lo que sí creo yo, y que estarás de acuerdo conmigo, creo, en el sentido de que tampoco debe caerse en el otro extremo, que en el otro extremo es la persecución política, es una cacería de brujas, en el hecho de inventar delitos, presuntos delitos, porque hay que tener mucho cuidado, por eso yo me refería a este tema con mucha delicadeza, de que tampoco se trataría de estar estableciendo una persecución política, una cacería de brujas, porque entonces ya tampoco creo que sería bueno para el sistema de justicia de nuestro país, y yo creo, digo, por lo que dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que sí hay elementos sustentables, incluso, sobre todo, digo, documentales, que avalan estas palabras del secretario de Gobernación. Si no, insisto, y disculpa que sea reiterativo, no creo que él hubiera hecho esa declaración. Sí, porque es una declaración bastante contundente en ese sentido, y ya veremos la cara no conocida, esa cara oscura del INE que nunca se dio a conocer públicamente, y ahora con esta nueva gestión de Tadei Zavala y saber que ya hay 4 nuevos consejeros, seguramente conoceremos muchísimos aspectos que no fueron dados a conocer ante la opinión pública, y tendrá que resolverse por la vía legal y de acuerdo a la aplicación correcta de la justicia. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esta película. Es una película enorme. Es una película que de muchos años, de muchas administraciones, de muchos presidentes de ese instituto político electoral, y vamos a ver qué pasa con esta investigación. Yo insisto, yo soy muy posiblemente
no soy tan respetuoso en las cuestiones de la política, pero hablo como habla cualquier ciudadano común, como usted, como yo. Sí hay sospechas, lógicamente, y este señor, en cierta forma, si tenía una gran cola o cola corta, lo que usted quiera, pero cola al fin, debió haber sido mínimo respetuoso del presidente, sabiendo que el término de su gestión estaba en un futuro inmediato a terminar. Bueno, esa es mi opinión. ¿Y ya me voy o ya nos vamos? Nos vamos, Humberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. En estas vacaciones tenemos lo mejor para ti en el corazón de Tabasco. Ven y conoce el Parque Museo La Venta, único en Latinoamérica. Atesora una de las más grandes colecciones de piezas monumentales de la cultura olmeca, primera civilización de Mesoamérica. Como recibimiento, un recorrido por veredas rodeadas de espesa vegetación. Podrás observar una gigantesca ceiba, con el busto del poeta, antropólogo y museógrafo Carlos Pellicer Cámara, creador de este espacio, que conjuga también la presencia de ejemplares de fauna viva, características del trópico. Ven a Villahermosa y déjate cautivar por la cultura madre de Mesoamérica. Villahermosa, un Edén de Tabasco.